sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades del fiat supremo, fiat supremo. The fiat supremo, fiat supremo. Verdadero. Ya lo proclamamos anoche, ya les había dado el tema de esta segunda parte de mi copiar y pegar, y es precisamente este el tema titulado La oración que apresura la manifestación del reino de la divina voluntad. Ya tenemos las ideas claras, ustedes tienen las ideas claras, saben que están aquí como misioneros, no como oyentes pasivos, son protagonistas de este momento histórico en la humanidad. Por lo tanto, la oración que apresura la manifestación del reino de la divinidad. Se necesitan misioneros de la oración. No es difícil encontrar misioneros de la oración. Quizás el apostolado activo, esas cosas que nos gratifican más, se encuentran ahora en internet. El hecho de tener las visualizaciones, los me gusta, en cambio la oración no. Es pura y dura, Es decir, es entre tú y Dios. Por lo tanto, se necesitan estos misioneros. Misioneros que han tomado esta decisión de ser misioneros de la oración. Queridísimos hermanos y hermanas, el Evangelio de esta tarde nos conduce dentro de una escena sencilla y profundísima. Yo me detengo solo en estas palabras. Ven que Jesús, después de despedir a la multitud tras un día de trabajo, no se va a tomar un helado, no se va a relajar un poco, no va al río a dar un paseo, sino que tras despedir a la multitud, ¿qué hace? Subió al monte a solas para orar. Es decir, llegada la noche, él se quedaba allí arriba solo. Así que no una oración, no un Ave María, ¿no? Sino horas enteras de oración. No solo un Ave María bien dicho, ¿no? Que decía la vidente de Mechugorje que para decirlo bien tienes que decir 1000. No un Ave María, sino largas horas de oración. Jesús, después de haber alimentado a la multitud, despide a todos, envía a los discípulos en la barca y él sube al monte aparte a orar. Después del gran milagro de la multiplicación de los panes, Jesús no busca el consenso de la multitud, quiere likes, aprobaciones, no busca el consenso de la multitud, no busca la gloria de los hombres, porque los hombres son como cañas sacudidas por el viento. Si hablan bien de ti, mañana mal, o sea, el hombre es así, no busca la gloria de los hombres. Se retira y reza. Antes de la misión está la oración. Antes de la acción está la unión con Dios. Antes de que el reino se manifieste exteriormente, debe ser acogido, vivido e invocado en el corazón. Nemo David qui non habet, decían los latinos, nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros no tenemos esto primero en el corazón, nunca pasará a tu familia, a las personas que encuentras, a tus hermanos. ¿Y por qué Jesús ora si Él es el Hijo eterno del Padre? ¿Por qué ora? Ya hemos hablado, ¿no? Jesús vive 33 años, 30 los pasa en oración y penitencia. ¿Por qué ora si es el Hijo del Padre, Dios? Porque la oración de Jesús es comunión, adoración, amor, vida vivida en la voluntad del Padre. Jesús nos enseña que la oración más elevada no consiste simplemente en pedirle a Dios que haga lo que nosotros deseamos, sino en entrar en su voluntad y hacer nuestra su voluntad para que lo que está en el cielo comience a vivir en la tierra.
lo que está en el cielo comience a vivir en la tierra. Y recuerden que Jesús fue claro sobre esto, siempre en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6. Busquen primero el reino y todo en su justicia, y todo se les dará por añadidura. Esta es una conversión, esta es una oración que obtiene todo para quien está convertido. Busquen primero el reino y su justicia, y todo se les dará por añadidura. Cuando recitamos, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, no pronunciamos simplemente una bella invocación. Entramos en el corazón mismo de la misión de Cristo. Por eso digo que deben sentirse misioneros de verdad, que en estos años están entrando en esto, en la misión de Cristo. El reino viene, el reino debe manifestarse, el reino debe tomar posesión de las almas, el reino debe restaurar en el hombre lo que el pecado ha devastado, ha herido. Y nosotros estamos llamados a colaborar en esta venida a través de la oración vivida en la divina voluntad. Es preciosísimo lo que estamos haciendo nosotros. Tiene un valor inestimable ante Dios, un valor eterno, inmenso e infinito. Un acto eterno, inmenso e infinito. Y esto tiene valor, lo que hacemos nosotros cada noche. Si lo conocemos y lo hacemos con esta convicción. Oigan, ¿lo hacen con esta convicción? Si lo conocemos y lo hacemos con esta convicción, tiene este valor ante Dios. Un valor eterno, inmenso, infinito. Hay una oración que dice, Señor, ayúdame. Hay una oración que dice, Señor, sáname. Pero hay una oración mucho más grande, aún más grande, que lo obtiene todo. Padre, entro en tu voluntad, quiero orar con tu misma voluntad, quiero que tu voluntad ore en mí, quiero pedir con Jesús que su reino venga a la tierra como en el cielo. Esta es la oración del fiat. Yo en estos años he tratado precisamente de formar en esto. Les recuerdo que comenzamos el segundo milenio, porque saben que ahora hay una inflación de documentos, demasiados papeles, así que ya no se lee nada, ¿verdad? Pero habíamos comenzado este milenio con un documento estupendo de San Juan Pablo II, Terzo Milenio Ineunte se llamaba, donde San Juan Pablo II decía, este milenio debe ser la pedagogía de la santidad. Y para que exista esta pedagogía de la santidad, cada iglesia, cada parroquia, de manera especial, debe convertirse en escuela de oración. Tanto que yo uno de los primeros conventos, justo en el año 2000 en Paduli, y Ana estaba allí, así que lo vio. Había escrito justo delante de la puerta esto, Escuela de Oración para la Divina Voluntad. Entonces no la conocía, escuela de oración. Y es precisamente aquí, esta es la oración del fiat, y es precisamente aquí donde las enseñanzas de Luisa nos hacen comprender la grandeza de esta misión. Estoy haciendo este trabajo a toda prisa para ustedes, 4 de junio de 1919. Continuando en mi estado habitual, dice Luisa, le estaba diciendo a mi dulce Jesús, no desdeñes mis oraciones. Son tus mismas palabras las que repito, tus mismas intenciones, las almas que quiero como las quieres tú y con tu misma voluntad. Y el bendito Jesús me dijo, hija mía, vean que también en Luisa, si ustedes ahora, claro, en una homilía no puedo detenerme, no, pero habrá oportunidades seguramente más adelante, no, Dios mediante, no. También en Luisa hay un crecimiento de oración, de la forma de rezar. Llega a una última oración que les traigo aquí, donde Jesús la ha conducido a través de esta escuela de oración para llevarla a la oración por excelencia. Jesús me dijo, hija mía, cuando te escucho repetir mis palabras, mis oraciones, querer como quiero yo, me siento atraído hacia ti como por tantos imanes. Y a medida que te escucho repetir mis palabras, mi corazón siente muchas alegrías distintas y puedo decir que es una fiesta para mí. Y mientras disfruto, entonces entiendan que nosotros tenemos pero aquí nosotros saltamos de alegría, nosotros tenemos la posibilidad de hacer disfrutar a Dios, de hacer saltar de alegría a Dios con la oración.
Por eso quiero misioneros auténticos de la oración. No, la oración así no, la oración así no. Esta es la oración. Y mientras disfruto, me siento debilitado por el amor de tu alma y no tengo fuerzas para castigar a las criaturas. ¿Han entendido? Matar 2 pájaros de un tiro. Mientras tú estás en esta oración, ayudas a toda la humanidad. No tengo fuerzas para castigar a las criaturas. Siento en ti las mismas cadenas que yo ponía al Padre para reconciliar al género humano. Así repite lo que hice yo, repítelo siempre. Si quieres que tu Jesús, en medio de tantas amarguras, encuentre una alegría por parte de las criaturas, hermanas, hermanos, he aquí la primera gran llamada: orar con Jesús, repetir sus palabras. ¿Qué hacen los niños de la SILF? Repite, mamá, mamá, repetir mis palabras, sus intenciones, querer lo que Él quiere. Pero qué hermoso es, qué sencillo, ¿eh? Y se obtiene todo. Sin darnos dolor de cabeza, nos revelan las contorsiones mentales, todos los laberintos de la voluntad humana, ¿no? La oración en la divina voluntad no permanece encerrada en los límites de nuestra necesidad personal. Se vuelve universal. Abarca a toda la humanidad, la iglesia, las familias, los sacerdotes, los jóvenes, los pecadores, las almas del purgatorio, a toda la humanidad. Por esto Jesús a Luisa el 8 de octubre de 1935 le dice estas palabras que verdaderamente son mucho más actuales el 9 de agosto de 2026. Hay que cambiar la fecha, no 7 de octubre de 1923, sino 9 de octubre de 2026. Escuchen, hija mía, qué doloroso es ver tanta perfidia humana. Una nación que engaña a la otra y arrastran a los pobres pueblos al tormento y al fuego. Es sumamente actual. Bueno, ni hablar del 35, es mucho más actual ahora. Pobres hijos míos, debéis saber que la tempestad será tan fuerte que sucederá como cuando un viento impetuoso transporta con su fuerza piedras, tierra, árboles, de modo que la tierra queda despejada de todo, tanto que con más facilidad se pueden poner nuevas plantas. Así, esta tempestad servirá para purificar a los pueblos y hacer surgir el día sereno de la paz y de la unión fraterna. Así que no fue después del 35, no ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Es más, estamos organizados para hacer la tercera, que es infinitamente superior, enormemente superior, es verdad. Así que tú con esta tempestad servirá para purificar a los pueblos y hacer surgir el día sereno de la paz y de la unión fraterna. Aquí están los misioneros de la oración. Escuchen lo que dice Jesús. Tú te está hablando a ti, tú reza para que todo sirva a mi gloria, al triunfo de mi voluntad y al bien de todos. Tú dices, deja pasar las circunstancias seguirán adelante, no puedes hacer nada porque el hombre es obstinado en su dura cerviz. Pero tú reza para que todo esto sirva para apresurar la manifestación de este reino. Y esto hago yo. ¿Ustedes están conmigo? Esto hago yo. Misioneros, pero hay una misión más grande que esta. Reza para que todo sirva al bien de la divina voluntad, al triunfo de mi voluntad. Esta palabra nos enseña a no vivir la oración con miedo a la historia. Ahora has escuchado el noticiero y te vuelves a asustar, déjalo. No es el miedo a la historia. Incluso cuando el mundo atraviesa tormentas y pruebas, nuestra oración debe ser ofrecida para que todo sirva al triunfo de su voluntad, al bien, a la gloria de Dios, al bien de todos. Pero basta esta palabra, al triunfo de su voluntad. Todo debe concurrir a esto. He aquí el misionero auténtico ha centrado esto. Que todo sirva al triunfo de su voluntad. Pero ¿cómo rezar? Como rezaba Jesús mismo. Mientras estaba rezando, dice Luisa, mi dulce Jesús se puso cerca de mí y sentía también a él que rezaba.
Habéis visto que también Jesús reza. Madre mía, ¿no habéis oído? Su humanidad reza continuamente. Continúa rezando. Su humanidad después de 2000 años rezaba y yo me puse a escucharlo. Ella sentía realmente a Jesús dentro que rezaba por ella. Ella lo sentía y Jesús me dijo, hija mía, reza. ¿Pero cómo rezo yo? Es decir, sumérgete por completo en mi voluntad. Es siempre ese juego de niños, enséñalo en el jardín de infancia, niños del jardín de infancia. Sumérgete por completo en mi voluntad y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Dice, sumérgete en mi voluntad y aquí encontrarás todo, a Dios y a todas las criaturas. Se las darás a Dios como si fueras una sola criatura. Porque la voluntad divina es la dueña de todos. Y depositarás a los pies de la divinidad los actos buenos. ¿Has entendido por qué Jesús pasaba la noche en la tierra rezando? Porque Él lo unía todo, ¿eh? ¿Habéis visto qué maravilla? A los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad a la que nada escapa. Pero qué hermoso es. Si pudiéramos, si cuando nos tomemos de la mano de Jesús dijéramos, Jesús, yo he intentado hacer esto. Todos los actos buenos los he hecho divinos, los he esmaltado. Los míos los he hecho todos divinos porque puedo hacerlo. Los otros los he esmaltado. He intentado hacer todos los actos malos, Jesús, los míos y los de todos. Qué maravilla, ¿eh? Obra maestra. Esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. ¿Has visto lo que hacía Jesús cuando rezaba noche y día? Esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. Por muy santa que fuera la humanidad, necesité de esta divina voluntad para dar completa satisfacción al Padre y redimir a las generaciones humanas. Porque solo en esta divina voluntad yo encontraba todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Se lleva todo. Pasadas, presentes y futuras, todo. No falta nada. Escuchen, y todos sus pensamientos, palabras, actos, etcétera, como en acto. Es decir, ¿qué significa como en acto? Mientras sí que se hacen realmente. En ese momento, incluso cosas hechas hace 3000 años o que se harán dentro de 3000 años, todos en acto. Pero qué hermoso, qué maravilla, ¿eh? Podemos hacer este pequeño paseo por la tierra. Qué maravilla, ¿eh? Y en este santo querer, sin que nada se me escapara, yo tomaba todos los pensamientos en mi mente y por cada uno en particular me presentaba ante la majestad suprema y los reparaba. Y en esta misma voluntad descendía en la mente de cada criatura, dándoles el bien que habían implorado a sus inteligencias. Reparaba y te daba lo que no habías hecho, lo había hecho Él en tu lugar. En mis miradas tomaba los ojos de todas las criaturas, en mi voz sus palabras, en mis movimientos sus movimientos, en mis manos sus obras, en mis pies sus pasos, en mi corazón los afectos y deseos, y haciéndolos como míos, en este divino querer mi humanidad satisfacía al Padre y ponía a salvo a las pobres criaturas. Si el Divino Padre quedaba satisfecho, ciertamente no podía rechazarme, habiendo sido el santo querer Él mismo. ¿Acaso se habría rechazado a sí mismo? Por lo tanto, esta oración es infalible, ¿han entendido? No es como las otras. Si Dios me escuchara, seguro. No, ciertamente, mucho más que en estos actos encontraba santidad, santidad perfecta, belleza inalcanzable y cautivadora, amor supremo, actos inmensos y eternos, potencia invencible. Esta fue toda la vida de mi humanidad en la tierra, desde el primer instante de mi concepción hasta el último suspiro, para continuarla en el cielo y en el Santísimo Sacramento. Ahora, ¿por qué? Escuchen, está hablando con ustedes, ahora mismo está hablando contigo. Ahora, ¿por qué no puedes hacerlo tú también? Está escrito, no es que yo haga las cosas por hacer, está escrito. Ahora, ¿por qué no puedes hacerlo tú también?
Para quien ama, todo es posible, unido a mí. En mi voluntad reza y lleva ante la majestad divina los pensamientos de todos. En tus pensamientos, en tus ojos, las miradas de todos, tus palabras, en los movimientos, en los afectos, en los deseos, los de tus hermanos para reparar, para impetrar para ellos luz, gracia, amor. En mi querer te encontrarás en mí y en todos. Harás mi vida, rezarás conmigo y el Divino Padre estará contento y todo el cielo nos dirá, ¿quién nos llama en la tierra? Los hijos de la divina voluntad, la iglesia de Mayorano que hacen esto. ¿Quién nos llama en la tierra? ¿Quién es el que quiere estrechar en sí todo este santo querer, encerrándonos a todos nosotros juntos? Y cuánto bien escuchen, puede obtener la tierra haciendo descender el cielo a la tierra. ¿Entienden por qué les digo esto? Es un pasaje del 3 de mayo de 1916. ¿Entienden por qué les dije que cuando uno está en esta oración, por ejemplo, pongo el ejemplo sobre mí, así no se asustan? Si estoy en esta oración y muero o encuentro a Jesús, ahora mismo Jesús me dice, ven bendito, hijo mío, ven porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba encarcelado y vinisteis a visitarme. Completamente equivocado. ¿Será alguien más? Yo he estado en la iglesia en Mayorano rezando día y noche. Y precisamente porque hacías esto, estabas con el que daba de comer, estabas con el que estaba con el encarcelado, estabas conmigo en cada acto mío. Ven, yo les explico cómo funciona, ven. Esta es la verdadera dimensión misionera de la oración. Oigan, ustedes se afilian para ser misioneros de la oración como yo. Esta es la verdadera dimensión misionera de la oración. Llevar a todos a Dios y llevar a Dios a todos. Qué maravilla, ¿eh? Llevar a todos a Dios y llevar a Dios a todos. El alma que entra en la divina voluntad ya no reza solo por sí misma, sino que se convierte en un pontífice. No es solo el Papa León, todos pontífices. ¿Han entendido? Se convierte en un pontífice, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Pontífice, punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Y continúa Jesús el 6 de enero de 1906. Hija mía, la oración es música para mis oídos, especialmente cuando un alma está totalmente uniformada a mi voluntad, de modo que en todo su interior no se distingue más que una continua actitud de vida de voluntad divina. Esta alma es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. ¡Oh, qué deleitable es! Al encontrar a quien me devuelve la paridad, puede rendirme honores divinos. Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto, porque todo el resto de las almas, aunque hicieran y rezaran mucho, serán siempre cosas y oraciones humanas. Las que hagan no siendo divinas serán siempre oraciones humanas, las que hagan no siendo divinas. Por lo tanto, no tendrán ese poder y esa atracción sobre mi dedo. ¿Cómo se hace esto? Porque lo has conocido. No es que haga quién sabe qué cosa. Lo has conocido, crees en ello y lo haces. Se pone en marcha. Jesús nos lo ha dado a conocer, crees en ello y lo haces. No hay nada de mérito tuyo, lo he entendido. Es simple, muy simple. Lo has conocido, crees en ello y lo haces. Es por eso que el Señor nos llama, por lo tanto, a convertirnos en misioneros de la oración. Misioneros de la oración. No todos pueden predicar, no todos pueden ir lejos, no todos pueden realizar grandes obras exteriores, pero todos pueden entrar en la divina voluntad y rezar con Jesús. Como Jesús, en Jesús y por Jesús. Jesús le dice de nuevo a Luisa el 15 de junio de 1916, continuando mi estado habitual, mi siempre amable Jesús vino y me transformó toda en él. Y luego me dijo, hija mía, derrámate en mi querer para hacerme reparaciones completas. Mi amor, siento una necesidad irresistible.
Ante tantas ofensas de las criaturas, quiero al menos una que, interponiéndose entre mí y ellas, me dé reparaciones completas y amor por todos, y que arranque de mí gracias para todos. Pero qué maravilla, deberíamos deleitarnos de alegría, deberíamos hacer esta noche una fiesta para todos, realmente una fiesta sin fin. ¿Han entendido qué maravilla? Y esto solo puede hacerlo en mi voluntad, donde me encontrarás a mí y a todas las criaturas. Oh, con qué ansias estoy esperando que entres en mi voluntad para poder encontrar en ti las complacencias y las reparaciones de todos. Qué maravilla. Solo en mi voluntad encontrarás todas las cosas en acto, porque yo soy motor, actor y espectador de todo. Sin mí, ha dicho Jesús, no podéis hacer nada, pero conmigo podéis hacerlo todo. ¿Habéis oído? Todo. Ahora, mientras esto decía, me he vertido en su voluntad. Pero, ¿quién puede decir lo que veía? Me encontraba en contacto con cada pensamiento de criatura cuya vida venía de Dios. En contacto con cada pensamiento, yo, en su voluntad, me multiplicaba en cada uno y con la santidad de su voluntad reparaba todo. Tenía un gracias para todos y un amor para todos. Y así me multiplicaba en las miradas, en las palabras y en todo lo demás. Pero ¿quién puede decir cómo sucedía? Me faltan las palabras. Y quizás las mismas lenguas angélicas serían balbucientes, por eso pongo punto. Por lo que pasé toda la noche con Jesús en su voluntad. Después me sentí cerca de la Reina Madre y me dijo, escuchen lo que le dijo la Virgen, como si Jesús no hubiera sido suficiente. Hija mía, reza. Hija mía, reza. Misioneros de la oración, hija mía, reza. Y yo, madre mía, recemos juntos que sola no sé rezar. Y ella añadió, las oraciones más potentes sobre el corazón de mi hijo y que más lo enternecen son estas. Escucha, mira qué juego. Jueguen a niños, juguemos. Ustedes nos dirán, jugaban cuando llamaban a los amigos, juguemos juntos con los juguetitos. Y jugaban, escuchen qué maravilla. Vestirse la criatura de todo lo que él obró es por él mismo. Dios debe ser todo lo que hizo Jesús, habiendo hecho don de todo a la criatura. Así que, hija mía, ciñe tu cabeza con las espinas de Jesús, empapa tus ojos con sus lágrimas, impregna tu lengua con su amargura, viste tu alma con su sangre, adórnate con sus llagas, traspasa tus manos y tus pies con sus clavos y como otro Cristo, preséntate ante la divina majestad. ¿Hace falta hacer esto? Hacemos siempre esto. Este espectáculo lo conmoverá de tal manera que no sabrá negarle nada al alma vestida con sus mismas divisas. Pero, oh, qué poco saben servirse las criaturas de los dones que mi Hijo les ha dado. Escuchen a la Virgen que nos desgarra el alma. Estas, dice la Virgen, eran mis oraciones en la tierra y estas son en el cielo. Esto está haciendo ahora. Estas eran sus oraciones en la tierra y estas están en el cielo. De modo que juntas, dice Luisa, nos hemos vestido con las divisas de Jesús. Y hagan como los niños, se juega juntos, madre e hijo, hagan el juego juntos, vestidos de Jesús y de la Santísima Trinidad. Nos vestimos con las divisas de Jesús y juntas nos presentamos ante el trono de la Santísima Trinidad, ante el trono divino. Algo que conmovía todo. Los ángeles nos abrían paso y Jesús decía, deben pasar, quiten a todos, apártense todos. Viene Jesús. Nos abría paso y nos quedábamos como sorprendidos. Le agradecí a la madre y me encontré en mí misma. Así que han visto qué camino maravilloso ha hecho recorrer Jesús en tantos años. Ustedes lo están haciendo en media hora, ni siquiera, Concluyamos. Hermanos y hermanas, entonces comprendamos. El misionero del reino no es necesariamente aquel que recorre los caminos del mundo, que hace congresos, cenáculos, likes. Estas son cosas que vienen mucho después y valen tanto como lo que hay antes de todo esto. ¿Han entendido? Tanto vale.
Tanto vale. Es aquel, el misionero de la oración del reino, allí donde Dios lo ha puesto, que vive y reza en el fiat. Una madre puede ser misionera de la oración, un padre puede serlo, un anciano, un joven, un sacerdote, un enfermo. Cada uno puede ofrecer sus propios actos, sus propios sufrimientos, su propio amor y su propia oración por el gran deseo de Jesús. ¿Cuál es el mayor deseo de Jesús de su corazón? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Este es el mayor deseo de Dios. La barca de la iglesia, concluyo queridos, me dirijo a la conclusión, atraviesa el mar de la historia. Llegan las tormentas, los vientos, las pruebas, las crisis para la humanidad, para la iglesia y para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Jesús está en el monte y reza. Y la iglesia no puede dejar de rezar con él. No debemos ser hombres de miedo, de queja y de confusión, sino hombres y mujeres de esperanza, porque sabemos que la historia pertenece a Dios y que la última palabra no será del mal, sino de Jesucristo. Y precisamente por esto nuestra oración debe volverse cada vez más intensa. Qué hermoso sería si en estos días viéramos salir fuego de toda esta iglesia cada vez más intensa. Sí, queridos, lo digo en serio. Porque esto no puede suceder. Cada vez más intensa. Nosotros no pretendemos establecer los tiempos de Dios. Dios sabe, pero Dios ha dicho que podemos apresurar. Nos lo dice también en el Evangelio de San Mateo. Dios sabe, pero Dios nos ha dicho que podemos apresurar. Por los elegidos será apresurado. El capítulo 24, vayan a leerlo esta noche. Pero podemos preparar el camino. Podemos orar para que, según sus designios, el reino se manifieste. Podemos convertirnos en almas que anticipan en su propio corazón lo que pedimos para toda la tierra. Podemos ser como María, misioneros que preparan el camino del fiat. Y ahora llegamos al culmen. Después de habernos enseñado a orar en su voluntad, Jesús y la mamá, la Reina del Cielo, le prometen a Luisa una misión aún más grande, la que ha pasado a nosotros, hijos de la divinidad, misioneros de la oración de la divina voluntad. Con este fin, dice la Virgen en su llamamiento, te daré lecciones sublimes y celestiales y finalmente te enseñaré oraciones especiales y nuevas mediante las cuales comprometerás al cielo, al sol, a la creación, a mi propia vida y a la de mi Hijo, a todos los actos de los santos, para que en tu nombre impetren el reino adorable de nuestro Padre, del querer divino sobre la tierra. Estas oraciones son las más poderosas porque comprometen el mismo obrar divino. Por medio de ellas, Dios se sentirá desarmado y vencido por la criatura. Te repito, ¿qué debes hacer para hacer? Nada, debes conocerlo, creerlo y ponerlo en práctica. Vaya, un par de torpezas. No importa, porque no sabemos hacer nada. Debes conocerlo, creerlo y ponerlo en práctica. Fortalecida por este auxilio, tú apresurarás el advenimiento de su reino felicísimo. Y conmigo finalmente obtendrás que la divina voluntad se haga en la tierra como en el cielo, se haga como en el cielo, así en la tierra, según el deseo del Maestro Divino. Ánimo, hija mía, ánimo, ánimo, hija mía, hazme feliz y yo te bendeciré. Y entonces comprendemos que estamos aquí esta noche, misioneros de oración, y así deben venir aquí, queridos misioneros, sin excusas. No se preocupen, que todo lo que quieren y necesitan, Dios ya lo conoce. Ahora que lo conocen, ya lo sabe. Busquen el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura, se los aseguro. Luego lo he experimentado en mi vida, así que se los puedo asegurar también por mi propia experiencia. Y entonces comprendemos por qué estamos aquí, para aprender a orar de tal manera que nos convirtamos en colaboradores de la venida del reino. No para imponer nosotros los tiempos a Dios, claro, sino para corresponder a su deseo y unirnos a la oración misma de Jesús. Venga tu reino, hágase tu voluntad.
Y esta oración no permanece solo como una oración personal, se convierte en una oración universal, una oración eclesial, una oración mariana, una oración misionera. Se convierte en el grito de la tierra al cielo y que el cielo mismo recoge. Y aquí tengo el punto culminante que les leí también ayer por la noche, pero muchas noches que les leo muy a menudo, se los leo también esta noche, 23 de noviembre de 1927. Este es el punto culminante para mí, donde Jesús llevó después a Luisa. Aquí la llevó a la cumbre de la oración. Después de esto, habiéndome guiado, dice Luisa, mi giro en el fiat divino estaba recogiendo todas las cosas creadas. Están los juegos de los niños, las flores, los cielos, todo, gatos, ratones, todo. Recoge todas las cosas creadas. Están los juegos de los niños, estoy haciendo todas las cosas, donde están dominantes todos los actos del fiat divino. Y yo recogiendo todo junto, el cielo, el sol, el mar, toda la creación, llevaba todo junto ante la majestad suprema para rodearla de todas sus obras y hacer pedir a los actos de su misma voluntad el reino del Padre nuestro, el reino del fiat divino sobre la tierra. Pero mientras hacía esto, es decir, estaba haciendo esto, mi amable Jesús se movió en mi interior y me dijo, hija mía, escucha, escucha, prepara los oídos, escucha, escucha, hija mía, cómo el cielo hace eco a tu petición y repiten entre ellos los ángeles, los santos, la soberana reina, fiat, fiat, tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Así que han entendido que cada noche que hacemos esto, se repite esto, los ángeles, los santos, la Virgen repiten, fiat, fiat, nos unimos a nuestros hijos. Como es una petición del cielo, escuchen, es el reino lo que a ti te interesa. Todos se sienten en el deber de pedir lo que tú quieres, pero han entendido que esta es una oración que deben aprender, es la más grande. Se sienten en el deber, es decir, la Virgen se siente en el deber de pedir lo que tú pides. Sienten en ellos la misma fuerza de la potencia de mi misma voluntad divina, por la cual todos son animados y repiten, que la voluntad del cielo sea una con la de la tierra. ¡Oh, qué hermoso! ¡Cómo resuena armoniosamente cuando un eco desde la tierra inunda todo el cielo y forma un solo eco, una sola voluntad, una sola petición! Y todos los bienaventurados dicen entre sí, llenos de admiración, ¿pero quién es esta que trae todo el cortejo de las obras divinas ante la divinidad y con la potencia del fiat divino que posee, nos arrebata a todos y nos hace pedir un reino tan santo? Nadie ha tenido esta potencia. Nadie ha pedido hasta ahora el reino del fiat, el reino del Padre nuestro, con tal potencia e imperio. A lo sumo, quien ha pedido la gloria de Dios, quien la salvación de las almas, quien la reparación de tantas ofensas, todas cosas que se refieren a las obras externas de Dios. En cambio, pedir el reino del Padre nuestro, el reino del querer divino, son sus obras internas, los actos más íntimos de Dios. Es la destrucción del pecado, no es solo la salvación, sino la santidad divina en las criaturas. Es la liberación de todos los males espirituales y corporales. Es transportar la tierra al cielo para poder hacer descender el cielo a la tierra. Por lo tanto, pedir el reino que os he mandado en el Padre nuestro, el reino de la divina voluntad, es la cosa más grande, más perfecta, más santa. Y tú, y por tanto, todos reverentes responden a tu eco y resuena en la paz celestial la bella armonía, fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. ¿Qué camino le ha hecho recorrer Jesús a Luisa hasta el vértice de la oración? Y nosotros ahora ya estamos en el vértice porque uno trabaja y el otro come. Ellos han trabajado y nosotros comemos. A nosotros nos ha llegado ya listo el bocadito de esta oración. Queridísimos hermanos y hermanas,
He aquí pues nuestra misión, convertirnos en misioneros de la oración, subir cada día al monte de la divina voluntad, entrar en el fiat, rezar con Jesús, rezar con María, rezar en Jesús, en María, dentro de ellos, llevar ante la divina majestad a todas las criaturas, a todas las generaciones, a todas las necesidades de la iglesia y del mundo, y sobre todo pedir lo que interesa al cielo y a la tierra, el reino de la divina voluntad. Alabados sean Jesús y María, siempre sean alabados. Sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades del fiat supremo, fiat supremo.